Juan capítulo 14, versículo número 16. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días domingos. Solo hay un Dios. Este es el tema número 12 de esta serie. Continuamos con nuestro tema en 3 personas. Ahora vamos a estudiar el Espíritu Santo. ¿Qué, hermanos? El Espíritu Santo. Es importante conocer la persona o la tercera persona de la Trinidad, y voy a comenzar con algunas cosas que sucedieron que hoy en día vemos que no son el Espíritu Santo, ¿okay? Que hoy se le adjudican al Espíritu Santo, pero que no lo es. Bien, Juan capítulo 14, versículo 16, dice ahí, hablando aquí Cristo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, hermanos, lo que vemos hoy en día como el mover del Espíritu Santo, más que nada radica más en la hechicería y en el ocultismo. Hoy en día se la pasan profetizando, se la pasan reprendiendo disque enfermedades, disque fenómenos naturales, pero solamente sirven de burla dentro del mundo y dentro de la iglesia. El hermano Fred Bolz dice lo siguiente acerca de este movimiento, hermanos. Fíjate, así lo dice: me di cuenta de que la gran mayoría de las profecías realizadas por estos profetas eran muy similares entre sí, en cuanto a que siempre predicen vagamente grandes bendiciones y oportunidades futuras de fortuna y éxito. Y de esta manera, cuando llega la próxima profecía positiva de fortuna, es considerada como una confirmación de lo anterior. Y así sucesivamente hasta que algún día puede llegar a ocurrir. Algún día puede llegar a ocurrir. A veces una profecía va acompañada de alguna información sobre el pasado o el presente de la persona. Tal como: ¿hay alguien en su familia que está luchando con el alcohol o con las drogas? Así dicen: ¿hay alguien que está luchando? Entonces vamos a profetizar. O: ¿te encanta la música? ¿Cuáles serían las probabilidades de que a alguien no le guste la música? Pues muy bajas. Entonces, un estudio, hermanos, cuidadoso de las Escrituras, poniendo a prueba la profecía con la palabra de Dios, combinado con preguntas al pastor, revela que todo esto es realmente una falsificación. Una falsificación. O sea, hermanos, eso no es el Espíritu Santo. Hoy en día no es necesario ir a un medium, no es necesario, o ir a una bruja, o a que te lean el tarot. Hoy en día, ser cristiano piensan que es andar de manera sobrenatural, en el sentido de que ven ángeles en todos lados, ven demonios en todos lados, como que estorban la carretera, descompuso mi auto, me hizo sentir mal de la ciática hoy en día. Fue el demonio el que no me dejó. Hablan con palabras mágicas. O sea, ¿tú piensas que hay palabras mágicas dentro del cristianismo? O sea, tú repite esto y vas a ver cómo va a ser. Hermanos, eso suena más a abracadabra o no sé qué rollo. O sea, fíjate, nada más cambiaron esas palabras por algo cristiano. O sea, hermanos, de todo eso está lleno la iglesia hoy en día. De todo eso. La confesión positiva. O sea, hermanos, mira, pónganse a pensar. Si alguien confiesa positivamente, entonces ¿para qué requieres a Dios si todo lo que tú dices se va a hacer? O sea, hermanos, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, sigue diciendo este hermano: no creo que Satanás conozca a precisión el futuro. Si lo hiciera, los falsos profetas serían mucho más precisos. Por ejemplo, hubo personas que eran obviamente falsos profetas de la variedad de la nueva era, que profetizaron por decir el ataque a las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan por decir de Nostradamus? Que supuestamente ya había profetizado que pájaros de metal se iban a estrellar. Bueno, según los expertos militares, el ataque llevó años de preparación, años, para realizar ese ataque a las Torres Gemelas. Satanás sabía todos los detalles del plan desde su creación. Es por eso que parece asombrosa la exactitud de los falsos profetas.
Satanás, hermanos, ha estudiado el comportamiento humano durante 6,000 años y tiene legiones de ángeles y demonios que actúan como sus ojos, sus oídos en todos los asuntos. Sin embargo, aún así, con toda su sabiduría, no puede ver con precisión el futuro. Él simplemente acierta algunas veces, pero eso no quiere decir que él tenga el poder para predecir. No. Segunda de Pedro 1:19. Pues él no tiene el poder de predecir, hermanos. Y lamentablemente, hoy se ha reducido el Espíritu Santo a decirte con quién te vas a casar, si tu negocio va a ser prosperado. Piensan que la guía del Espíritu Santo, hermanos, es andar en impulsos. O sea, como que, yo siento aquí que si está bien, lo hago. No, hermanos, eso no es ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es ser guiado por tus impulsos, por lo que tú quieres. O sea, hermanos, si surge algo que tú quieres, pues obviamente vas a sentir que eso es lo correcto, eso es lo que quieres. Pues imagínate aquel que quiere, que quiere engañar a su esposo o a la mujer. Y se le presenta el hombre de sus sueños, ¿no? Porque a ella le gustan él tiene a su esposo oaxaqueño, pero a ella le gustan los islámicos. Y se le presenta uno, ¿es de Dios? Pues que yo siento que sí. Hermanos, no es por impulsos, es por la verdad. Dice ahí, 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, o sea, tenemos la profecía, ya la palabra de Dios, pero hay que entender algo en la profecía. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? No es lo que se me ocurra entender, es lo que dice allí. No es lo que se me ocurra entender. Mira, para pretextos sacamos cualquier verso y lo aplicamos y decimos que así es. No es lo que se me ocurra, es lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo ocurre eso de la inspiración? Bueno, el Espíritu Santo fue llevando a los hombres a ciertas experiencias. Ciertas experiencias tuvieron. O sea, no fue lo mismo la experiencia de Moisés a la experiencia de Josué. En esa experiencia Dios los fue llevando y esa inspiración viene no de que entran en trance, no, sino de que empiezan a entender las Escrituras como el Espíritu Santo les hace que entiendan. Ahorita ya no hay inspiración, hermanos. ¿Qué es lo que hay? Iluminación. ¿Qué quiere decir iluminación? Que tú lees un verso y entiendes lo que ya fue escrito. No es necesario que tú agregues otra cosa, no. Tú entiendes lo que ahí ya se dijo, lo que de verdad Dios quiso decir ahí en ese verso. Entonces, el problema del día de hoy, hermanos, es que se pone más en tela de duda lo que la palabra de Dios dice que lo que el falso profeta dice. Y lo peor de todo, hermanos, ¿saben cuál es lo peor? Que dejamos o se deja que esas personas sigan subiendo al púlpito. Ya sabemos que se equivocaron, ya sabemos que son unos falsos, ¿y qué? ¿Tú piensas que esta mujer, Lindsay Deafon, que dijo esa herejía de la Trinidad, dejaron de invitar a algunas congregaciones? No. ¿Saben por qué? Porque hoy importa más lo que diga cierto hombre que tiene muchos likes en internet que lo que de verdad Dios dice. Hermanos, para decirlo de la manera más sencilla y clara posible, este enfoque de la profecía es el tipo más grosero de herejía, ya que le atribuye a Dios lo que no vino de Él. Pensar lo que yo quiero y decir que Dios me dijo es una clara y grosera muestra de herejía. Y voy a mencionar otro ejemplo, hermanos. En el 1901, voy a decir un poco de historia, ahí surgió lo que es el pentecostalismo que hoy conocemos. En el 1901, en un pueblo ahí de Kansas,
Un grupo de estudiantes de la Biblia se había reunido horas antes para celebrar un culto de oración en víspera de Año Nuevo. Ellos habían estudiado Hechos capítulo 2, donde se ve el Pentecostés, y vieron que en el capítulo 10 y en el capítulo 19 veían que habían hablado en lenguas. Cada vez que venía el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Entonces, ellos seguían pensando que si eran bautizados con el Espíritu Santo, en algún momento hablarían en lenguas. Lo cual, hermanos, sucedió en el 1901. Uno de los estudiantes, una mujer llamada Asman Osman, le pidió a su maestro que pusiese sus manos sobre ella y orara para que recibiera el Espíritu Santo. Lo que sucedió después cambiaría el curso de la historia. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, llamado Charles Parham, relata que puso sus manos sobre ella y oró, y apenas se había completado 3 docenas de frases, y la joven empezó a hablar en lenguas, empezó a hablar en chino, sin poder comunicarse en inglés durante 3 días, según él. Y lo digo según él, porque después cuando se investiga la historia bien, como que las historias no concuerdan. Según él, en 3 días esta mujer hablaba chino y escribía chino. La experiencia de Osman pronto sería difundida, obvio, tanto por su maestro como por sus compañeros, y durante la serie de reuniones de avivamiento que siguieron, mucha gente empezaron supuestamente a hablar en lenguas, en ruso, japonés, búlgaro, francés, bohemio, noruego, húngaro, italiano y español. El mismo Charles Parham dijo haber hablado en sueco y en otros idiomas. Ahí inició el pentecostalismo, en 1901. De este modo se dio el movimiento del pentecostalismo moderno. Por eso hoy vemos tanto esos rollos de que ven, dile al Espíritu Santo que venga, que te bautice, que hables en lenguas, porque de ahí viene. El historiador pentecostal explica que lo de Osman se convirtió en la experiencia prototipo. Y eso, hermanos, no es bíblico. No podemos tomar una experiencia como prototipo de algo. No. Las experiencias son distintas en los hijos de Dios. Bueno, la experiencia de esta mujer se tomó como prototipo para todos los millones de pentecostales que surgirían después. En una década, más de 50,000 personas supuestamente experimentarían el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decir, fíjate lo que trajo esto. Lo que trajo es que ellos empezaron a decir que no era necesario estudiar tanto para ser misionero. Vean lo que empezaron a decir. Que solamente se requería orar a Dios fervientemente y Dios te daría el poder y la fuerza para predicar a las naciones. Fíjate lo que trajo eso. Bueno, el chiste es que los enviaron a China porque hablaban chino. ¿Y qué creen? No pudieron predicar el evangelio allá, en China. Otros se fueron a la India, no pudieron. Y al ver el fracaso, comenzaron con sus campañas de milagros y campañas de sanidades. Hasta que 5 de los seguidores de Asfar golpearon hasta morir a una mujer discapacitada en un intento de expulsarle un demonio, según ellos, de reumatismo. Los agresores fueron enjuiciados y entonces el movimiento fue conocido como la secta del fanatismo religioso mortal. ¿Ven a dónde lleva una experiencia que tú piensas que es de Dios? ¿A dónde te lleva? Al fanatismo, o sea, pensar que aquel que no tenga como tú no es hijo de Dios. ¿No así piensan los pentecostales? Que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu de Dios. ¿Dónde dice eso? La Biblia sí dice, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, que no es hijo de Dios. No dice, el que no habla en lenguas, no es hijo de Dios. Eso no lo dice la Biblia, eso lo inventaron ellos, por una experiencia de alguien. Entonces, hermanos, surge aquí una pregunta, y es, si el Espíritu Santo quisiera recrear el día de Pentecostés, ¿sería esta realmente la forma en que lo haría?
Incluso una comparación básica, hermanos, entre lo que sucedió en Hechos 2 y lo que tuvo lugar 19 siglos después, en el 1901, hay grandes contrastes. Por decir, Pentecostés en Hechos 2 no surgió de una soteriología defectuosa. Soteriología es el estudio de la salvación. Hechos 2 no fue por andar diciendo, bueno, habrá Espíritu Santo, no. Ellos estaban unánimes orando. Ni tampoco dio lugar a testimonios contradictorios. Osman decía que ella habló por 3 días lenguas, pero otros dicen que solamente habló 1. Unos dicen que ella nada más hablaba, pero escribía inglés. Ella dice que hablaba y escribía chino. ¿A quién le creemos? Testimonios contradictorios, hermanos. El don apostólico de lenguas no era una forma de vocalización irracional. O sea, hablar en lenguas no es bla, 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 y ver, y chu, chu, y pa, pa. No, eso no es hablar en lenguas, hermanos. Eso es hablar solamente al tanteo y decir lo que tú quieras pensar. Eso no es hablar en lenguas. Los apóstoles hablaron milagrosamente idiomas auténticos que nunca habían aprendido. O sea, eran idiomas entendibles. Eso es hablar en lenguas, hermanos. Hay varias posturas en esto. Miren, en Hechos 2:9, lo vamos a leer, dice ahí: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar, o sea, era un idioma que ellos entendían. Obviamente estaban hablando en otras lenguas, pero no era algo que no entendiera nadie. Es que son lenguas angélicas. Hermanos, eso es una exageración que Pablo hace para decir que nada hay más sublime que el amor. En 1 Corintios 13. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, el nuevo Pentecostés, que así lo llamaron ellos, del movimiento carismático, no podría haber sido más diferente. Surgió de una soteriología deficiente. Se caracterizó por testimonios incoherentes, de testigos que presenciaron eso y no sabían qué pasaba. Produjo experiencias religiosas falsas. Y fue iniciado por un líder espiritual de mala reputación. Porque después ese hombre que inició el pentecostalismo, hermanos, después se unió a el movimiento antirracial. Él decía que solamente los blancos iban a ir al cielo y que los negros estaban condenados, que eran hijos del infierno. Ese que inició el pentecostalismo, hermanos. ¿Tú piensas que eso es un pentecostés? ¿Dónde se ve un apóstol haciendo eso? Entonces, hermanos, con esta larga introducción, quiero que vean que cuando no entendemos correctamente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, reducimos su obra a cosas sobrenaturales y que radican en lo ridículo. Radican en lo ridículo. Que no nos guían a la verdad, sino a la confusión. Cuando tú vas a una reunión, supuestamente donde se movió el Espíritu Santo, y tú sales más confundido, ese no fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, y Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Génesis 1:1. Vamos a ver ahora cómo se escribe en el griego y en el hebreo el Espíritu Santo para que entendamos a qué se refiere. Y por aquí voy a empezarme a adentrar en el estudio de esto y después vamos a ver otras cosas, hermanos. Se dice en la Escritura que el Espíritu Santo tuvo que ver en la resurrección de Cristo también.
Génesis 1:1, dice ahí, lo vemos, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí la palabra espíritu es la palabra hebrea ruaj, que quiere decir viento, aliento. Que quiere decir vida, hermanos, vida. Recuerden que la idea de aquí se movía es como cuando una gallina está empollando. Esa es la idea. La idea es que entendamos que Dios estaba planeando algo. Cuando vemos el Espíritu de Dios, vemos a Dios ahí. Aunque se nombra la tercera persona de la Trinidad, tenemos que ver que Dios es uno. Eso es algo importante. Dios es uno y el pensamiento que sale es de los tres, porque Dios es uno. En el Nuevo Testamento vemos más la persona del Espíritu Santo y es más clara. Mateo 1:18, cuando vemos ahí a María, la madre de Jesús, y le dice que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, la concepción de Jesús en María fue algo milagroso y algo planeado por Dios. La misma, dice, cuando dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es la misma idea que hay en Génesis 1, como una gallina que está empollando. La palabra espíritu en el Nuevo Testamento es la palabra neuma, y casi viene lo mismo, respiración, soplo, espíritu, principio vital. La palabra neuma en el Nuevo Testamento se encuentra 379 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, al decir la tercera persona de la Trinidad, la personalidad no se mide por los elementos físicos, como cuerpo, carne, sangre, huesos. Entonces, ¿por qué le decimos la tercera persona de la Trinidad? Bueno, porque por tres características básicas. Número 1, intelecto. El Espíritu Santo piensa, decide. ¿Ok? Aguas, porque los testigos de Jehová dicen que el Espíritu nada más es el mover de Dios, el poder de Dios. Esto dicen los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo es una persona porque tiene intelecto. Número 2, tiene voluntad. Tiene voluntad. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Él decide. Vamos a ver por si en el libro de los Hechos que dice, apartadme a Pablo y a Bernabé. ¿Quién dice? El Espíritu Santo decide. Él decidió disciplinar a estos hombres que se llevaron el dinero. ¿Te acuerdas que Pedro les dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó con ellos? Se murieron. O sea, ¿quién decidió quitarles la vida? El Espíritu Santo. Y número 3, el Espíritu Santo, hablando de por qué le decimos persona, porque tiene intelecto. Número 2, tiene voluntad. Y número 3, tiene emociones. No entristezcáis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene emociones. Dice, pues su Espíritu nos anhela celosamente. Vamos a explicar esos versos después. Entonces, citaré algunos versos donde vamos a poder ver la persona del Espíritu Santo en la deidad. Voy a citar algunos versos, en estos vamos a enfocar ahorita. Números 15:30. Números 15:30. Es un poquito más difícil, hermanos, reconocer al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es un poquito más difícil como que identificar que ahí está el Espíritu Santo. Pero por decir, miren, en este pasaje estamos hablando de los sacrificios para las personas que pecaron por yerro. Por yerro significa, tú vas en tu caminar diario, si hoy en día y toda la cosa,
Y a veces sin querer, pues, o sea, como que, no digo que no te das cuenta, pero muchas veces pasa que pues, vas caminando y de repente tú ibas pensando en otras cosas o vas con algún problema en la cabeza y de repente una persona, no sé, imaginemos que te tira el café y en ese momento te prendes, o sea, te pierdes la cabeza y te enojas. Y a lo mejor, como digo, no es que no te des cuenta, es que vas con tantas cosas que en ese momento explotas. Pero no quiere decir que eso lo quisieras hacer, así como que, no, voy a salir y con el primero que me encuentre lo voy a bocabajear, ¿no? No creo que salgamos a la calle pensando, oye, voy enojado, tal, el primero que me encuentre le voy a decir sus cosas. No, sino que tal vez vas con mucha carga emocional y entonces sucede algo y ahí sale. Eso es pecar por hierro. O sea, que es algo que pues te ganó. ¿Okay? Te ganó en ese momento por muchas razones, ¿no? Entonces, aquí la persona que peca por hierro tiene un sacrificio. Dios dice que aquellas personas que pecaron sin querer, entonces van a tener un sacrificio para que ellos puedan remediar ese daño. Versículo 30 dice, Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia es con alevosía, o sea, queriéndolo hacer, o sea, no, esa persona, pues, hay gente, ¿no? Como hoy, yo la voy a matar, o sea, me vale lo que sea, esa es soberbia, o sea, que tú te pones por encima de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, y tú vas a hacer lo que tú quieras. Eso es que hiciera algo con soberbia. Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Mira, lo voy a leer este pasaje en la Biblia textual. Mas la persona que actúe con mano alzada. Recuerden que la soberbia, o un hombre que anda en soberbia, es un hombre que anda con el puño alzado hacia Dios, diciéndole, si te tuviera enfrente Dios, yo te golpearía. Ese es un hombre que anda con soberbia, o sea, anda con una mano alzada, ¿sí? Sea nativo o extranjero, ante Jehová ha blasfemado. Tal persona será cortada del medio de su pueblo. Ahora vamos a comparar este pasaje con un pasaje del Nuevo Testamento. Hebreos 10:29. Y hermanos, esa es la misma idea que el autor de Hebreos tiene al citar el pasaje de Hebreos. Es la misma idea de Números capítulo 19, capítulo 15, versículo 30. Hebreos 10:29. Vean lo que dice ahí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Lo voy a leer en traducción viviente porque ahí dice más claramente. Piensen pues, dice, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios? ¿Qué quiere decir lo que está diciendo a Hebreos? Lo que quiere decir es una persona que se cree cristiana, pero sigue viviendo como un pagano, sigue viviendo como alguien que no conoce a Dios. Pero no solamente eso, hermanos, sino que lo lleva a apostatar y a blasfemar de lo que antes ya ha conocido y que el Espíritu Santo le ha iluminado. ¿Qué castigo pensamos que merece que tendrá esa persona? Es como una persona que actúa en soberbia, que ya Dios le reveló, Dios ya le enseñó, estuvo en la iglesia, tuvo varios estudios, es más, él mismo enseñó a otros. Y de repente ahora te dice, no, es que todo eso es una mentira. No, todo eso es un movimiento político. No, o sea, yo conozco la verdad. O sea, si tú supieras lo que yo sé, no, hombre, tú te irías para atrás. O sea, no, todo eso es un negocio. Es un negocio del pastor, es un negocio de la gente. ¿Cuánto castigo creen que merece aquel que un día estuvo, que gustó del don celestial y de los poderes del siglo venidero, y que Dios
a través del Espíritu Santo le iluminó la mente para entender la verdad y él pisotea lo que entendió. ¿Qué castigo pensamos que merece? Pues solamente el infierno. Recuerden, hermanos, que apostatar significa divorcio. O sea, muchos dicen, no, es que un apóstata es uno que no fue. Eso es como si dijéramos que un divorciado es aquel que nunca se casó. No, un apóstata es uno que estuvo aquí, que hasta a veces enseñó. ¿Te ha tocado gente así? Sí, yo conozco varios. Que enseñó, que decían, no, sí, Cristo, Cristo, y ahorita están en el mundo renegando. Ese es un apóstata. Job 33:4. Job 33:4. Es lo que dice aquí Job. Recuerden, hermanos, que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, aún más que en Génesis. Job fue antes que Abraham. Y vean lo que él entendía, El Espíritu de Dios, Job 33:4, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dice traducción viviente. El Espíritu de Dios me ha creado. O sea, ¿quién te creó en el vientre de tu madre? Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que mantiene las cosas que funcionan y les da vida, y también la quita. Y también la quita. El aliento del Todopoderoso me da vida. Por si lo comparamos con Génesis 2:7, y vemos cómo el hombre fue creado. Dice ahí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dice ahí en traducción viviente. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. ¿Qué significa ruaj? Viento, soplar, espíritu. Es decir, el Espíritu Santo le dio vida al hombre. Lo formó y le dio vida. Es evidente, hermanos, que el Espíritu Santo actuó personalmente en comunicar vida al hombre. Es decir, el Espíritu de Dios es el que infunde vida a todo lo que hay en la creación. Todo lo que hay, el Espíritu Santo es el responsable. Y el aliento de vida hace ver que el ser humano no es un accidente. No es un accidente. ¿Por qué? Porque Dios, al darle vida, habla de que fue un propósito y algo que Él quiso hacer. No es un elemento aislado. Es algo que salió, no es algo que salió por casualidad, sino más bien que Dios hizo todo un huerto, todo un orden para que el hombre pueda desarrollarse y adorar a Dios. Entonces, hermanos, ¿sí? Dios quiso que nacieras en esa familia. Dios quiso que nacieras en esa colonia. Dios quiso que nacieras con esa mamá, con ese papá. Dios quiso que nacieras en este país, ¿sí? Así Dios lo decidió. Y bueno, ¿y qué pasa con los niños de síndrome de Down? ¿A poco Dios decidió que así nacieran? Sí. Ay, pero es que eso se me hace malo porque eso, bueno, eso es según tu opinión. Recuerda lo que Cristo dijo con el ciego. No es que haya pecado o sus padres, sino para que la gloria de Dios o sea, muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios humanamente hablando en cosas que parecen enfermedad y que no deberían ser así. No vemos la gloria de Dios, pero Dios tiene muchas maneras de mostrar su gloria. Mateo 3:16. Mateo 3:16. Aquí vemos el bautismo de Jesús. Dice ahí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al ver los versos paralelos de este pasaje,
ponen de manifiesto la vinculación del Espíritu que se hizo visible en forma de paloma con el testimonio del cielo. El bautista, que observó aquella forma como paloma que reposaba sobre Jesús, no fue una visión rápida que pudiera ser confundida con cualquier otro fenómeno natural. Necesitamos recordar que Jesucristo es una persona divino-humana, 100% hombre, 100% Dios, una persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana. En cuanto a la naturaleza divina, ni necesitaba ni podía ser fortalecida. Sin embargo, la naturaleza humana sí requería. Era en todo semejante a los hombres, salvo en lo relativo al pecado. Su naturaleza humana quedaba bajo el control y el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo conducía las acciones del Hijo con su poder, los milagros y las señales mesiánicas conforme a lo profetizado. Hermanos, no existe conflicto en esto. Miren, vamos a ver un ejemplo de esto. Números 9:15. Teniendo esto en mente, hermanos, vamos a hilar algo. El Hijo de Dios, si es 100% hombre, 100% Dios. Pero en la parte humana, Cristo tenía esas mismas debilidades que nosotros. ¿Cuáles? Comer, dormir, se cansaba, todo ese tipo de cosas. Pero hay algo importante, por eso se nos pide que seamos como Cristo. Y una de las cosas en que seamos como Cristo es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es lo que dice este pasaje, Números 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Hermanos, ver este cuadro del bautismo de Jesús nos debe hacer pensar en el tabernáculo. Todo el diseño del tabernáculo, ¿quién lo dio? El Padre. Todo el diseño. Por eso le dijeron a Moisés, harás todo conforme a la visión que te di en el monte. Todo el diseño del tabernáculo lo dio el Padre. Y todo el tabernáculo es figura de Cristo. Todo el tabernáculo es figura de Cristo. Por eso tiene que ser exacto. Todo tiene que ver con Cristo, con toda la obra de salvación. Pero no solo eso, hermanos, sino con todo lo que el hombre necesita para llegar al reino de Dios. Y el Espíritu Santo, la nube que se alzaba, que dirigía, que se ponía y que señalaba a quién. El Espíritu de verdad os guiará a toda, o sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a Cristo. Es ineludible, nos va a guiar a Cristo. ¿Dónde estaba la nube? Sobre el tabernáculo. ¿Y quién es el tabernáculo? Cristo. Mira, el Espíritu Santo dirige, y eso se ve claramente en este pasaje. Juan 11:1. Y ahorita te voy a decir que es ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y no es hablar en lenguas, Ser guiado por el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, ni que conozcas los pensamientos de los demás, ni que veas demonios en todos lados y reprendas a todos lados y vayas sacando todo esto. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Te voy a decir lo que es ser guiado por el Espíritu Santo según este pasaje. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Vean la parte divina y la parte humana de Jesús. La parte divina es que Él sabe que la enfermedad tiene un propósito. Y Él sabe lo que va a hacer. Pero la parte humana de Jesús es que eran sus amigos. Eran sus conocidos.
Eran alguien cercanos a ellos. O sea, ponte en esa posición. Te están avisando que alguien muy amado tuyo, un conocido, tu compadre, tu amigo muy cercano de tu infancia, está muy enfermo y se puede morir. Cuando yo pues que estaba enfermo, y ahí se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso para el ser humano es irracional. O sea, por aquí te dicen, por aquí te vas, ¿no? Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué está hablando Jesús? Es obvio que no está hablando de algo literal. Está hablando de la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, hermanos, una de las cosas es que entiendes lo que es la gloria de Dios. No es que te sientas bien, hermanos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con glorificar a Dios con lo que haces. Si tú no has entendido cómo es Dios según las Escrituras, tú andas de noche. Entonces cualquier cosa tropiezas, o sea, tú pensando que esto era de Dios y te equivocas. Y luego esto era de Dios y otra vez. Y esto era de Dios y otra vez. Entonces nunca, ¿cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas que de verdad no son? Dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Significa, cuando una persona estaba muy enferma en esos tiempos y ya decían, es que ya logró dormir, es porque ya mejoró. Ya mejoró. O sea, su salud mejoró. Entonces los discípulos entendieron eso. Ah, si duerme, sanará. O sea, ya mejoró Lázaro, pues vamos a visitarlo, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué Jesús no fue? Luego. Porque, vamos a ponerlo así, según el pasaje anterior, la nube no se había levantado todavía. Porque era la nube la que dirigía al pueblo, ¿no? Y Cristo está siendo guiado. O sea, en su parte humana amaba a sus amigos. Y creo que todos como seres humanos iríamos, ¿no? Luego. Jesús hizo lo contrario, esperar. ¿Por qué? Bueno, simplemente la nube no se levantaba para llevar el tabernáculo a otra parte. Y vean cómo Jesucristo, hermanos, habla de las cosas del tabernáculo en todo el pasaje. Primeramente, en Juan 11:9, él dice, ¿no tiene la luz el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Más adelante, 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día posterior. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Lugar santo. Número 1, candelabro. Él es la luz. Y cuando hay luz, no hay tropiezo. O sea, hermanos, queremos no tener tropiezo en las decisiones para glorificar a Dios. Tenemos que conocer de Jesús. No hay otra manera. Tenemos que conocer de Jesús. Jesús es el prototipo de cómo debe ser un creyente. Jesús. Número 2, la mesa de los panes. Él es la vida, porque él dijo, yo soy el pan de vida.
Él es la vida, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en Él, ¿qué? No morirá eternamente. El altar del incienso que estaba ahí, ¿sabes lo que significa? ¿Crees esto? Y que le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Para que alguien sea salvo, tiene que adorar a Cristo. Hay mucha gente que sí, dice, bueno, ya entendí que Jesús es el Hijo de Dios, ya entendí. Y ya entendí que solamente Él es el camino, pero no se humillan ante Cristo. No es suficiente, hermanos, entender cosas de la Biblia. No es suficiente. Yo creo que tú puedes entender cosas de la Biblia, pero si tú no te humillas a Cristo, tú no puedes ser salvo. Se requieren esas tres cosas para ir al lugar santísimo. El lugar santo es, yo conozco de Cristo porque Él es la luz, Él me ilumina. Entendemos eso. Él es la vida porque Él es el pan de vida. Yo como de Cristo, pero necesito adorarlo. Cuando fue con el ciego de nacimiento, que le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y él dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, o sea, luz, que recibió vista, luz, empezó a conocer de Cristo. Luego, ¿qué? Entendió quién era Cristo. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Y qué dijo? Creo, Señor, y le adoró. O sea, necesitamos adorar a Cristo. Si no adoramos a Cristo, no podemos pasar a la resurrección. Y a muchos les hace falta eso. Conocen de Cristo, pero piensan que ese conocimiento los tiene que llevar a ellos a ser superiores. No, tiene que llevarte a humillarte delante de Cristo. Cuando se conjuntan estas tres cosas, hay resurrección. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que estará en el día postrero. ¿Ya? ¿Ven cómo Marta tenía luz? No, Marta, tienes que conocer algo más. Yo soy la resurrección. O sea, si no me adoras a mí, tú no vas a llegar ahí. El Espíritu Santo, hermanos, nos tiene que guiar a la verdad. Y esa verdad es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Jesús es Dios, pero en su vida terrenal era guiado por el Espíritu Santo. Así también el Hijo de Dios, el creyente, hermanos. Romanos 8:12. Y vámonos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Romanos 8:12, y con eso vamos a ir yéndonos por la parte final para ir terminando. Ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos, es mover mi vida según el orden que Dios tiene de las cosas. Miren, el ser humano o el mundo te dice, la familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Yo no dudo de eso. Está bien, la familia es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu relación con Dios. Eso es lo más importante. ¿Saben que hay estudios, hermanos? Que se ha comprobado, hay estudios, que los matrimonios que tienen a Dios dentro de su matrimonio tienen un 70% más de probabilidad de prevalecer. El estudio ya lo dice. Pero ¿qué te dice el mundo? No. Un matrimonio necesita dinero, necesita hijos, necesita posesiones, necesita trabajo, necesita que tengas muchas cosas alrededor terrenales. Ese es el orden del mundo. Ser guiado por el Espíritu Santo es hacer las cosas como Dios te ha dicho que las hagas. Cuando se desarmaba el tabernáculo, se desarmaba de afuera para adentro. Así se desarmaba. O sea, se levantaba la nube, se desarmaba. Y se armaba de adentro para afuera. ¿Cómo vas a armar tu vida? Tiene que empezar en Dios.
Pero ¿qué empezamos a hacer? De afuera para adentro, ¿no? Queremos tener todo alrededor listo, tener todas las cosas terrenales en orden, tener todas las cosas que yo creo que son necesarias en orden. ¿Y tu relación con Dios? Bueno, esa ya el último. No. Primero tu relación con Dios. Primero tu comunión. Primero que tú y tu esposa agraden a Dios, y todo lo demás va a empezar a construirse. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Tú sabes la voluntad de Dios? El Espíritu Santo te va a guiar a que la hagas. No a que hagas lo que tú quieras. No. Tú sabes que lo primero se empieza por el centro, por Dios, y de ahí se va hacia afuera. ¿Y cómo es de afuera para adentro? Las cosas que tú quieras arreglar, Dios las va a ir arreglando de afuera para adentro. Sí, porque hay cosas cuando llegas al matrimonio o en ti mismo cuando eres joven que empiezan a surgir que tú mismo no las puedes cambiar. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Mientras te enfoques en el centro, Dios va a ir cambiando esas cosas de afuera. Tu administración, tu forma de ver las cosas, tu forma de ver, tu hablar, tus ojos, tu forma de vestir, toda esa parte que es por fuera, Dios la va a cambiar, pero si te enfocas en el centro. No esperes cambiarlo de afuera sin perseverar en Cristo. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces no tiene que ver con, o sea, ¿de qué te sirve hablar sobre cosas sobrenaturales si tu vida en Dios está vacía? ¿Se dan cuenta cómo no somos guiados por el Espíritu Santo? Porque nos preocupamos más por las cosas de afuera que por agradar a Dios. Nos preocupamos más, ¿no? No, me preocupo más por obedecer a mi mamá porque hay matriarcado en mi casa y lo que diga mi mamá es ley. Y lo que dice Dios, bueno, sí, también. No, tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú eres guiada por el miedo. ¿Qué dirán? ¿Ah? ¿Qué dirán? No, es que ya mi hija, mi hijo ya me amenazaron que si yo me sigo yendo a la iglesia se va a ir de la casa. ¿Y ahora qué va a pasar? Se va a ir, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Eso es ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Tú piensas que es lo que Dios quiere? ¿Que te guíes por el miedo, por el temor, por la amenaza? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿No amenazaban a Jesucristo? No le dijeron, no, le dijeron, muchos milagros hice, ¿por cuál de ellos me apedreáis? No, no te apedreamos, sino te vamos a apedrear porque te haces hijo de Dios. Entonces lo mismo, a ver, hijo, ¿por qué? Yo te hago mucho bien, ¿no? Yo te preparo, tienes aquí un lugar donde llegar. ¿Por cuál de ellos me vas a dejar? No, te voy a dejar porque te crees hija de Dios. ¿Te das cuenta? Ser guiado por el Espíritu Santo tiene que ver con eso, hermanos. No con tus sueños guajiros. De que, ay, no, pues es que yo esto. No. Romanos 8:12, para ir terminando. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si el Espíritu Santo te va a decir, a ver, aguas con esto. Esto no, pero pues yo lo necesito. No, yo le he pedido a Dios esto. Oye, sí, pero tienes que mentir para eso. Bueno, sí, pero ayúdate que yo te ayudaré. O sea, a ver, si no fuera de Dios, ¿por qué se dio? ¿Te haces? ¿Estás seguro así o te haces? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿en qué contexto está ese pasaje? En cómo vivimos. En cómo vivimos. ¿Se dan cuenta en qué contexto está ese verso? Ser guiado por el Espíritu de Dios no es hablar en lenguas. El hablar en lenguas no te va a ayudar a matar la lujuria, o no te va a ayudar a matar la mentira, no te va a ayudar en eso. Lo que te va a ayudar es la verdad. Porque la verdad alimenta tu temor a Dios, y tu temor a Dios hace que te apartes del mal.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Ser guiado por el Espíritu Santo es buscar a Dios en oración en la circunstancia en la que me encuentre. ¿Por qué? Porque un niño pequeño hace eso. Cuando siente el peligro, inmediatamente corre con su papá o corre con su mamá. ¿Por qué? Sabe que ahí está la seguridad. ¿Tú a dónde corres cuando tienes un problema? ¿A dónde corres? Pues ya te imaginarás si eres guiado o no por el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Tienes un problema con tu esposa y a dónde corres? ¿Tienes un problema con tu esposo e inmediatamente corres con tus papás? No eres guiado por el Espíritu Santo, no te guiaría ahí eso. No te guiaría ahí. Tú no eres guiado por el Espíritu Santo, tú eres guiado por tus emociones y por tus impulsos. Yo no estoy diciendo que los padres no puedan darnos consejo, pero cuando decidiste casarte, la autoridad ya no son tus padres. Bueno, es que así me enseñaron. Tú no eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El mundo tiene un orden de cómo hacer las cosas. Dios tiene el suyo. Ser guiado por el Espíritu Santo tiene que ver con vivir bajo el orden de Dios que Él tiene de las cosas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Nos vamos a equivocar algunas veces? Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento no era hijo de Dios. ¿Cómo funciona eso? No. Lo que tiene que ver, hermanos, es que el Espíritu mismo te lleva al arrepentimiento también. El Espíritu mismo causa tristeza en ti. Causa ese vacío, causa esa parte como que tú sabes que hay algo que está mal. Es que, no sé si te ha pasado a ti, pero si llevas 2 días sin leer la Biblia, como que te sientes como que, híjole, como que algo no está bien. No está bien en mi vida eso. Mira, si tú pecas y tú estás lejos de la Biblia y tú no te inmutas, no sientes nada de que dices, ay no, pues oye, pues ¿qué pasó conmigo? Soy cristiano, ¿no? Si tú no sientes eso, tal vez tú no seas. Tal vez tú no seas. Te estás engañando, porque el Espíritu te tiene que dar testimonio. Pero si tú dices, oye, ya llevo 2 días sin que no leemos la Biblia, algo está pasando, ¿no? Bueno, a veces no voy a la iglesia porque no puedo, pero si es porque te quieres, no vas a la iglesia porque pues, me vale, y, a ver, díganme algo, y a ver, y no te sientes mal, y oye, pues ya me peleé con mi esposa, o ya me peleé con mi papá, y no sientes ahí como que algo no está caminando bien. Ay, pues analiza, a lo mejor no eres hijo, a lo mejor es primo. ¿Va? ¿Sabes por qué primo, va? Pues porque pues, son los hijos de mis hermanos. Porque, pues, por eso, hermanos, se recuerden que Dios tiene hijos, no primos. O sea, no, pues, mis hijos nacieron en cuna cristiana, pues no sé qué sea eso. Pero tus hijos no son salvos porque nacieron en tu casa. Dios tiene hijos, no sobrinos, ni nietos. Entonces terminamos, hermanos. El Espíritu Santo no solamente nos va a guiar en el punto de vivir como Dios quiere. A veces cuando nos desviamos, el Espíritu Santo mismo, ¿qué? Te redarguye, te convence de tu pecado. Porque a veces el pecado nos engaña diciendo, no, es que de esta manera pues yo no le hago daño a nadie. Pero el Espíritu Santo te convence que eso no le está agradando a Dios. Y eso te tiene que dar testimonio, ¿qué? Que eres hijo de Dios. Pero si tú ves a alguien que dice que es cristiano y anda en el pecado, anda en la borrachera, en la drogadicción, y dice que no, que él es hijo de Dios así, que así Dios lo ama,
Pues déjame decirte que te estás engañando. Tú no eres hijo, tú eres alguien que se engaña, que no tiene la luz, no tiene la verdad y no adora a Cristo. Por lo tanto, en el día postrero, no resucitará para vida, sino para muerte. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado como otro consolador, y lo cual vamos a estudiar las siguientes sesiones. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esta parte de la santificación? Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.